De vuelta en De Béisbol y Más, me acompaña mi gran amigo y psicólogo deportivo, José Pablo. ¿Cómo estás, Pablo Pacheco? Hola a todos en casa, estamos aquí, como dice Pablo, en otra entrega más. Como ya sabemos, Pablo Pacheco, kinesiólogo, trainer. Sí. Cuéntame de tu día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, ninguna novedad. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, para la gente que nos escucha? Hoy hay un tema muy interesante, Ajá. Yo no voy a decir polémico, pero sí que tiene que, de alguna manera, llamar la atención de ciertas personas, que es la incidencia y el incremento sustancial en las lesiones deportivas. Cuando me refiero a lesiones deportivas, no solamente en el deporte profesional, sino no profesional, tema, por ejemplo, gente que juega pickleball, gente que juega paddleball o el famoso pádel, que también de alguna forma han visto cierto incremento en las lesiones, y es lo que atiendo a veces en consulta privada, pacientes que a veces exageran un poquito la práctica de esos deportes. Pero ¿sabes? Deporte profesional en sí, usted que en su momento practicó el fútbol y que actualmente evidentemente sigues el deporte, ¿sí has notado un incremento? Sí. Y rapidito, antes de responderte esa pregunta, trajiste a la mesa algo que me pareció interesante, que es el pádel, porque hace menos, no sé, como hace un año ya, por ponerte en tiempo y espacio, conversaba con un kinesiólogo amigo mío de Ecuador que es muy conocido por trabajar con futbolistas profesionales, los mejores clubes y todo eso, y él me comentaba que el pádel es un deporte que tiene más lesiones. Y te hago a ti la misma pregunta que le hice a él. ¿Es que tiene más lesiones que los otros, o es que es un deporte que, bueno, que tiene ya sus años, pero está creciendo en ciertas partes del mundo, como Ecuador, está creciendo muchísimo? Entonces, no sé, pienso yo que si un deporte está comenzando, vas a ver más lesiones en ese deporte. O no necesariamente, o sí tiene que ver que el pádel es un deporte, digamos, como me lo dijeron, peligroso para las rodillas. Es un deporte interesante, pero para responder más o menos la pregunta, sí hay más lesiones, pero tiene que ver más, como le comentaba yo a unos amigos que sí están practicando con mucha frecuencia el pádel, tiene que ver con el tiempo en cancha, el volumen del trabajo. La frecuencia con la que lo practican, mayormente todos los días, durante 2-3 horas. ¿Qué ocurre? Si colocamos un ranking de reportes de raqueta, en primer lugar tendría que estar el tenis. Claro. El rey de los deportes de raqueta. Asumo, ¿no? Segundo lugar, pongámosle de este lado del mundo paddleball. En los Estados Unidos es el pickleball. Pero pongámosle de este lado del mundo el pádel. Y en último lugar, el pickleball, que está llegando a este lado. Sí. ¿Cuál es la explicación y razonamiento? Para jugar al tenis, tú no lo has jugado nunca. Sí. Lo jugué como un año y medio. Usted lo jugó en su infancia. Sí. El tenis te exige a ti un componente no solamente físico, sino además técnico. Ajá. Tú tienes que dominar la técnica para tú poder jugar y divertirte. Pongámoslo así, diversión en base a jugarlo bien o decentemente, o jugarlo. ¿Qué ocurre con el pádel? La gente a veces, sin necesidad tal vez de ser experto en la técnica, le resulta más fácil dominar el deporte. Claro. A resultarte más fácil dominar el deporte, te estás divirtiendo. Pero ese tema de la diversión, sin tener el nivel de exigencia del tenis, que pueden ser 1 hora, hora y media, 2 horas de partido, en el pádel a lo mejor son 2 horas, pero de diversión, porque lo estoy dominando, me estoy divirtiendo, pero físicamente hablando me exige mucho menos que el tenis. Y en ese juego macabro de estar más tiempo en la cancha, es que ocurre la lesión, porque estoy sobrecargando mis articulaciones. Claro. Y, o sea, no por generalizar, pero lo más probable es que alguien que no está jugando pádel profesionalmente, o sea, existe la probabilidad o la posibilidad de que esa persona no esté en su mejor estado físico y meterle 2 horas de un deporte que igual te exige como cualquier a tu otro cuerpo. ¿Sí? Por ahí puede ser, tienes razón, por ahí puede ser que venga este tema de más lesiones, por la cantidad, más no necesariamente porque es el deporte, sino por la cantidad de horas que... Y la recomendación que yo le he dado a algunos amigos es, está bien, no te voy a decir que no juegues hoy, no juegues mañana, usted juegue. Porque estás haciendo algo que te beneficia físicamente, en salud. Pero de alguna manera, en paralelo a eso, trata de trabajar en las pesas, en el gimnasio, en la bicicleta estática, potenciar tu tren inferior para de alguna manera prevenir, si fuese el caso, algún tipo de lesión.
Tiene todo el sentido del mundo. Y como dices, regresando a tu pregunta original, como que si yo he visto, yo que soy seguidor del deporte en general, pero sabemos que el deporte que me apasiona es el fútbol. Sí. Si he visto más lesiones que antes, sí. Y estaba pensando justamente en si es un tema de que ahora las lesiones se reportan más o porque tenemos más acceso a la información, pero yo sí creo que el fútbol se ha transformado de tal manera que sí existen más lesiones. O sea, yo creo que diariamente vemos en la top 5 de las ligas del mundo que sale una lesión nueva de algún jugador que tiene expectativas de ser un gran jugador. Yo sí creo que han incrementado las lesiones definitivamente. Y además un término de exigencia. Claro. De expectativa, de resultados. Totalmente. Y mira, yo tenía aquí unos datos. Te saqué los datos de un jugador de la Premier de Inglaterra, que es Rodri, que juega en el Manchester City. Y saqué justo los de la temporada pasada y voy a mezclarlos un poquito con lo que va de esta temporada. La jornada de la Premier de Inglaterra por lo general te da 38 partidos. Sin contar la FA Cup y la Copa de Inglaterra, y sin contar que el equipo juega también Champions, que si más allá de los partidos si tú pasas los partidos de grupos, tienes más partidos adicionalmente. Bueno, digamos, este jugador, Rodri, jugó un total de 63 partidos, ¿sí? En la temporada, incluyendo partidos de Champions, partidos de la Copa y partidos de la Liga de la Premier. Y jugó un total de 4.327 minutos. Y fuera de eso, están también los partidos de la Eurocopa, que España llegó a la final y jugó todos los partidos, excepto uno que estaba suspendido por amarilla. Más sus horas de práctica. Más sus horas de práctica. Entonces, estamos hablando de que 68 partidos, 38 jornadas, que terminó igual jugando 63 partidos. O sea, son bastantes partidos para un deporte que te exige 90 minutos, si no es más, de constante, no solo la corredera que tienes que hacer como futbolista, sino también el impacto físico que tienes el momento de chocar con un oponente, el momento de inclusive impactar la pelota y otros gestos técnicos. Entonces, le estamos exigiendo muchísimo a los jugadores. Por lo menos en el fútbol, yo sí creo. Los calendarios de fútbol son una locura, la cantidad de partidos que juegan. Y fíjate el caso del béisbol. Tú me hablaste de cierta cantidad de partidos la temporada. Aparentemente, no existe una temporada más larga, profesionalmente hablando, que la del béisbol. Es que sí, también es una locura. 162 juegos de temporada, más aproximadamente un tiempo adicional de un mes de playoff. Claro. Más el sprint training. En términos de temporada regular, turnos al bate para un jugador, digamos, de todos los días en las grandes ligas, nivel de exigencia posiblemente esté alcanzando los 400 turnos. De 400 turnos por un lado, si es jugador de posición, determinada cantidad de innings lanzados, si eres lanzador o si eres pitcher. Ahora bien, ¿cuál es el tema de esto? Que sí ha habido también un incremento sustancial, pero que es un tema que aparentemente nos hemos dado cuenta hoy, pero que viene hace 2 décadas. Si todo este problema en general aparentemente se inicia 20 años atrás, que hoy en día, con la tecnología, con la data, con la comunicación, con mayor acceso a la información, digamos, nos hemos dado cuenta de que sí, la cosa está fea, de que hay una alarma, eso es otra historia ya. Como te decía, no es una situación que me preocupe, sino más bien que me ocupa, o para ocuparse, porque con preocuparnos no hacemos nada, no resolvemos nada. Con ocuparnos, eso sí. ¿Y qué puede, o sea, para explicar un poco a qué te refieres con ocupar? Ver qué tipo de medidas se puede adoptar, a ver, digamos, qué situación es la responsable directamente del problema. De dónde proviene, para saber qué solución posible le puedo dar. Entiendo. Todos sabemos que en el deporte actual, particularmente el béisbol, el lanzador de hoy en día, en términos propios del béisbol, es más nasty que en cualquier otra época. ¿A qué me refiero con esto? Mencionar a cualquier lanzador de una época pasada en términos de millas y cuán duro pueda lanzar comparado a un lanzador o pitcher actual, no es que no tiene sentido, sino que hay una brecha, no solamente generacional, sino en términos de rendimiento. Entonces me estoy refiriendo tal vez a una recta de 91, 92, 93 versus
a una recta hoy en día de 105 millas. Claro. Que, a ver, también para los que no son seguidores del béisbol sí, no han seguido el béisbol, 105 no es algo que lo lanzan todos. No todos los lanzadores te lanzan 105. No todos. Pero ya el hecho de que exista esas millas ya es impresionante. Entonces, el hecho de tú exigirte como deportista para alcanzar tu máximo nivel, de alguna manera te lleva a ti a desarrollar o a trabajar en base a alcanzar como ese top. Tengo que estar en ese pequeño círculo de los que lanzan muy duro para tener éxito. Pero entonces, pero me estás diciendo que si yo por lanzar más duro ahora, ¿hay más lesiones o no necesariamente? Vamos al punto, que esa pregunta es interesante. Tú que eres detective. Más o menos. Hay culpables y posibles sospechosos. Ok. ¿En qué sentido? De circunstancias puntuales que pueden dar lugar a que tú te lesiones desde el punto de vista del béisbol. Ajá. Sospechoso número 1. El sticky stuff. El sticky stuff es aparentemente una sustancia que el lanzador utilizaba para generar mayor agarre en la pelota al momento de hacer el lanzamiento. Si hablamos de jugadores que posiblemente se lesionaron por hacer o por prohibirse esa sustancia y no tener ya acceso a ella. Glasnow, actualmente con Dodgers. Él se queja de cuando la MLB prohibió eso, él no pudo tener como que, o tuvo que hacer más fuerza para el agarre de la pelota, y en ese sobreesfuerzo aparentemente se lesionó el ligamento colateral medial, el famoso ligamento de la Tommy John. Okay. Esa es la opinión de una persona, de un individuo. La tesis número 2, el pitch clock, el famoso reloj que está colocado en los estadios. Se ha demostrado que al final eso no incide mucho. Es el mismo trabajo que tú haces, pero en menos tiempo. Lo único tal vez es que puedas acumular un poco más de fatiga, pero al final del día ese no es el responsable. Y la tesis, o digamos el sospechoso número 3, el máximo esfuerzo para el momento de lanzar. Puede ser que por ahí bañen los tiros. O sea de todas estas tesis, aparentemente la que más tiene sentido es la velocidad. Todo se resume en cuán duro tú lances. Pero es que estoy tratando de procesar lo que me acabas de decir y tratando de entender. Entonces, se podría decir que hoy en día los pitchers hacen más esfuerzos para lanzar más duro, y a tener que hacer ese esfuerzo para lograr esas millas, probablemente de ahí salen más lesiones. Sí, porque están exigiéndole mucho más, pues están lanzando con máximo esfuerzo para alcanzar eso como sea. Y ahora, esa exigencia, y tal vez con esto nos desviamos un poquito del tema, pero creo que es válida hacerla. Esa exigencia viene de que los bateadores hoy en día también son mejores y por ende lleva a que el pitcher tenga que ser mejor, o tal vez viceversa, ¿no? El pitcher ser mejor, el bateador tiene que ser mejor, no sé. Pero estoy tratando de entender si a raíz de que los bateadores han mejorado, y si es que han mejorado también, el pitcher ha tenido que encontrar la manera de... Mira, voy a decir una palabra que a mucha gente no le guste. Yo creo que esto se ha convertido ya en un tema de ego. Ok. Porque así como el bateador se ha hecho mejor, de alguna forma, el lanzador no se quiere quedar atrás. Entonces, si comparamos 2 décadas atrás cómo se comportaba un lanzador, y esto lo conversaba con gente de béisbol que sí jugó al máximo nivel y que me decían cosas interesantes, que es que hace 20 años el objetivo del pitcher no era poncharte, era hacerte batear para que tú pusiese la bola en juego y tú con una cantidad más reducida de lanzamientos sacar tu juego. Por ejemplo, Greg Maddux, que fue estrella de los Bravos de Atlanta, con 100 picheos, él sacaba un juego de 9 innings. Eso actualmente no ocurre. La diferencia es que Greg Maddux se enfocaba en tratar de que el bateador colocara la pelota en juego. El lanzador de hoy mayormente se está enfocando en ponchar bateadores. Y cuando yo me enfoco en eso, eso me obliga a mí a hacer más lanzamientos. Claro. Y la única forma no de humillar, sino de yo decir, aquí estoy yo, boom, es lanzando recta. A 95, 96, a 105. Factor 1, la velocidad. Factor 2, que con la tecnología hoy en día nos hemos dado cuenta. Lo que llaman la rotación, el spin rate.
Así como las millas se han incrementado en las últimas 2 décadas, el sprint rate también. Alcanzando posiblemente, eso es un tema ya de números, de matemática, 2.454 rotaciones por minuto. Aproximado. Entonces es una locura cuando tú unes recta de esa velocidad más rotación de la pelota. Esa combinación mortal, por decirlo de alguna forma, es la que te da como resultado, en términos de estadística, lesiones particularmente en tu codo, que sí se han incrementado. Y para que tengamos idea, los que están ahí y allá. Solamente en 2023, el Opening Day, el primer día de temporada en Grandes Ligas de ese 2023, 34% de los lanzadores que estaban en los rosters de Grandes Ligas en algún punto ya habrían sido sometidos a cirugía en su codo. Es lo que llaman el zipper elbow, como que el cierre en el codo. 34%. Y ese número se sigue incrementando. Con la tecnología nos dimos cuenta no solamente que las millas se incrementaron, sino también que la rotación de la pelota también. Ahora voy a un punto que yo entiendo tú también compartes. Tal vez la tecnología no te va a hacer, o sí te hace mejor pitcher. Sí, porque tú estás obteniendo un feedback de lo que estás haciendo. Y es inmediato. Y en todos los deportes. Ajá, si fuese el fútbol es lo mismo. Tienes el aditamento que te dice cuántos kilómetros recorriste. Sí, sí. En el béisbol, digamos, tú sabes a qué velocidad sale tu bate. Tú sabes qué tan dura es tu recta. Pero con estos valores puede que te hagas mejor lanzador o mejor bateador. Sí. Pero no te vas a hacer un jugador más sano. Y con eso hay que tener cuidado. Sí, o sea, todo lo que nos estás explicando es buenísimo, porque es verdad, puede ser un lanzador más fuerte, puede ser un bateador más fuerte, pero si las lesiones están incrementando, entonces en algún lugar se está dañando el castillo, o sea, se está rompiendo algo. Porque, y en los niveles más bajos no son la excepción. Claro, acá también pasa. Acá también pasa. Porque lo que se esperaba que tú hicieras con 20 años, ahora eres capaz de hacerlo con 16, con 17. Claro. Ese medidor que antes te decían, para tú viajar a Estados Unidos como lanzador, tienes que alcanzar las 90 millas. Ya usted y yo sabemos que cualquier muchacho, sin estar firmado, que llegue a la academia o a cualquier equipo a hacer tryout, lanza eso y más. Ajá, total. Ya, a estas edades, a este nivel, ya te están lanzando eso o más, como tú dices. Ahora, partiendo de eso de ahí, de que hay más lesiones por el esfuerzo, ya sea porque los pitchers están buscando y encontrando la manera de lanzar más fuerte. La tecnología nos sirve para decirnos eso, ¿no? Y como lo tocábamos hace unos episodios, a veces la tecnología es mala, pero también es buena, ¿no? Pero también es buena. Entonces, mayormente es buena. Sí, 100%. Y creo que partiendo de ahí, la tecnología nos puede ayudar a buscar la palabra mágica, que yo creo que a donde estamos tratando de llegar, es la prevención de esas lesiones. Vamos al punto. Diste en el clavo. Te tengo malas noticias. No. Sí. Aparentemente, no lo digo yo. Es lo que está más o menos en los artículos. Europa, per se, con el tema del fútbol, se ha hecho mejor en ese aspecto de la prevención. Pero aparentemente el béisbol se ha quedado un poco rezagado en el sentido de la prevención. Es lo que tú decías en días pasados. Hay que ser entre reactivo o previsivo, tal vez. Claro, proactivo. Sí, proactivo, sí. Vamos a anticiparnos a una situación que potencialmente tú sabes que se va a generar, que va a tomar lugar. Entonces, antes de que la bomba te explote en la cara, ¿por qué no anticiparte con la prevención? Claro, yo creo que algo que se me viene a la mente ahorita que dices eso, es verdad, tal vez en otros deportes la tecnología sí ha ayudado a avanzar la parte de la prevención de lesiones, aunque también, o sea, las lesiones yo creo que se ha incrementado muchísimo en el fútbol, porque como te dije hace un ratito, se ven más lesiones que antes. Sí. Pero donde yo creo que tal vez en el béisbol se comienza a quedar atrás, ¿no será porque están usando la tecnología para buscar una ventaja? Y en este caso esa ventaja significa cómo lanzo 96, 97, 98, 105 más rápido. Sí. Que, ok, si yo estoy lanzando así de rápido, ¿qué tengo que hacer para prevenir esa lesión?
¿Me entiendes? Es como que estamos Sí. usando la tecnología, pero solo para la parte de sacar una ventaja deportiva, pero en el camino vamos dejando, por decirlo de una manera, como que soldados regados por todas partes. Por porque todas partes, sí, muchos heridos. Daño colateral. daños colaterales por buscar como que estos números mágicos de 99, 100, 105, 97. Para desarrollar Cerrado. un producto que en este caso es el jugador. Claro. Pudiera ser, pero lo conversábamos en el camino. Eso no es una caja de galletas. No. Es decir, tiene que haber un principio de individualizar el entrenamiento en función a tus debilidades para evitar potenciales lesiones. Entonces, yo sí creo que hay que poner la lupa en eso y que podemos hacernos mejores en la prevención. Sí. Ahora, te pregunto ya a ti, en tu rama de la psicología, Ujú. cuando tú tienes un deportista que evidentemente alcanza esas millas, pongamos en el caso del lanzador, y que a lo mejor pierde como que la desconexión con la realidad porque su ego le dice, bueno, si yo lanzo esto, yo soy el mejor del mundo, yo puedo con todo el mundo y puedo ponchar a quien sea. ¿Cómo manejar, Ujú. mentalmente hablando, ese tipo de sensaciones y emoción para mantenerte conectado a Claro, tierra? conectado a tierra. Primero que la vida a veces te da esas lecciones de golpe y Ujú. te toca o aprendes o sigues de la misma manera. Y creo que me parece que el tema es como que va al punto Ujú. que estamos hablando de las lesiones, porque muchas veces puede ser que hay un lanzador que lanza estas millas y se cree que es lo mejor y a veces la lesión solita se encarga de bajarlos a tierra, ¿no? En el caso de una lesión de Tommy John. Pero si no es por ahí, haciendo un trabajo preventivo también desde lo mental, cómo Ujú. manejar ese ego cuando tú estás lanzando esas millas, creo que es importante primero tener conciencia de que tú estás haciendo un buen trabajo. Primero. Y segundo, yo sí creo que hay algo de ventaja en la arrogancia que puede tener un pelotero que está lanzando esas millas. Ujú. La cosa es cómo yo encuentro un balance entre ser arrogante, es decir, me creo el mejor cuando yo estoy lanzando, y el balance de, ok, salí de lanzar, salí de competir, estoy en entrenamiento, tengo que seguir mejorando porque hay cosas Sí. para mejorar. La manera de encontrar ese balance primero es siendo tu mayor autocrítico, siendo tu mayor crítico, siendo autocrítico, Ujú. buscando qué cosas hiciste bien y qué cosas puedes mejorar. Y la clave está ahí, no necesariamente en qué cosas hice mal, sino en qué cosas puedo mejorar. ¿Sí? Que Empezando además por siempre ahí. se puede mejorar. Siempre. Entonces, primero es siendo autocrítico, ¿sí? Y segundo, también aprender a escuchar las críticas de los demás. Ujú. Si tú combinas ser autocrítico y escuchar críticas de los demás, lo más probable es que tus pies van a estar en la tierra, porque a no ser que tú tengas un grupo de cheerleader atrás tuyo, va a venir alguien que te quiere y te va a decir, mira, esto lo estás haciendo bien, esto aquí, podemos mejorarlo. Partiendo desde ahí, podemos comenzar a tener los pies sobre la tierra porque somos conscientes de que hay cosas que podemos seguir mejorando. También hay una parte para mí importante para lograr este balance de no subirme tanto, no creerme lo mejor y tener los pies sobre la tierra, que va más allá, o sea, me refiero va más allá de lo que yo puedo hacer y también son cosas que se trae de casa, creo. Ujú. La parte de la humildad, poder ser humilde inclusive cuando estoy en mi mejor momento, no son necesariamente lecciones o terapias que tú puedas hacer para encontrar eso. Muchas veces eso viene de casa. Entonces es como que el ingrediente final para mí de poder tener esos pies sobre la tierra es aprender a ser humilde, inclusive cuando estoy en mi mejor momento. Está bien creértela. Cuando estés lanzando, créetela. Es más, con los beisbolistas con los que trabajo y cualquier deportista con el que he trabajado también en práctica privada, mi primera cosa es cuando estés ahí, tienes que creerte que eres el mejor del mundo. Ujú. Cuando sales es otra cosa. Me desconecto, puede ser tal vez hacer mucha reflexión sobre mi trabajo y dentro de esa reflexión aprender a ser autocrítico para como que lograr volver a tierra. ¿A quién le resulta, en tu opinión, manejar más fácil, desde el punto de vista mental, una lesión? ¿Al jugador joven que inicia su carrera o al jugador estrella que ya está establecido? En tu experiencia de todos estos años. Voy a decir al jugador establecido, pero, paréntesis ahí también o una pausa en esa parte porque depende de muchos factores cómo me va a afectar la lesión. No es lo mismo, saliendo un poquito del béisbol, Ujú. no es lo mismo enterarte que tú estás en la lista para ir al Mundial de Fútbol y un mes antes te rompes los ligamentos de la rodilla. ¿Me entiendes? Y eres seleccionado del equipo que queda campeón. Eso pasó en Argentina, que se me escapa el nombre del futbolista que se lesionó y
creo que fue Leandro Paredes, si no me equivoco, que se lesionó un mes antes. Y le dan la noticia que no puede viajar porque se rompió los ligamentos. Entonces, él es un jugador experimentado, pero el factor del contexto, de la situación, ya es otra cosa, ¿no? Pero creo que en líneas generales, yo creo que al jugador experimentado se le hace más fácil. Primero porque ya ha pasado por eso. Segundo, Sí. ¿me entiendes? O sea, es imposible que si tú tienes 10 años en un deporte nunca te hayas lesionado, así sea doblado el tobillo. Entonces ya tienes algo de experiencia de cómo manejar eso, siempre y cuando lo hayas aprendido a manejar bien, ¿no? Mientras que tal vez al jugador joven sí, aunque nosotros lo vemos de afuera y decimos, pero el jugador joven sabe que tiene toda su carrera por delante. Pero cuando nos ponemos en el puesto del jugador joven, para ellos muchas veces es el fin del mundo. Sí. ¿Sí? Entonces Es todo o nada. no logran ver más allá por su inexperiencia. Entonces, la respuesta rápida es el jugador experimentado puede manejarla mejor, pero nunca nos podemos olvidar del contexto cuando hablamos de una lesión. De hecho, te iba a decir algo. Hemos hablado de fútbol. Hemos hablado de béisbol, pero a un nivel, digamos, profesional. Hemos hablado del pádel como deporte de fin de semana. Pero no son una excepción los atletas jóvenes. No. Me refiero a niños de 10 a 12 años, no solamente tenistas, gente que también está en el mundo del fútbol, niños que hacen otros deportes que igual, buscando este nivel de exigencia que están viendo como canon, como guía, como calibrador para una potencial firma o ser profesionales, que tienen que exigirse aún más, porque tienen que llegar a los 16, a los 15, a los 17 más listos que antes. Parte de lo que dice estas investigaciones del béisbol es que los atletas han roto ese proceso normal de crecimiento y de desarrollo. Interesante. Entonces han acelerado los procesos. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque también lo vemos en el área psicológica. O sea, pedimos que chicos de 16 años se hagan cargo de sus familias cuando no es un trabajo para ellos. Eso lo hablamos un poquito en episodios pasados, pero ya por ahí comienzas a ver que algo no anda bien porque se saltas un proceso completamente que es necesario para el crecimiento y el desarrollo del ser humano como ser humano, no como deportista. Pero sí, yo sí creo que hoy en día el proceso de desarrollo, hablando del béisbol en particular, es mucho más apurado, mucho más presionado. Y en otros deportes también, porque algo que tú mencionaste es cuando los chicos ven estos distintos deportistas profesionales, lo ven como a donde yo tengo que llegar. Tengo que llegar allá. Y el problema es que no se dan cuenta todo lo que costó llegar allá. Entonces comienzan a apurar procesos y solo se fijan en el resultado, en ya ser profesionales, en tener el carro, lo que sea. Y se olvidan de que hay un proceso de fallo, y vuelvo a intentar hasta lograrlo, ¿no? Y apurando esos procesos, me imagino yo, si en la parte psicológica se ven que se apuran esos procesos, en la parte física, ese apurado de procesos, debe existir más lesiones. Mi temor es, esto va a cambiar. Porque lo que Yo no hemos visto creo. es que todo se sigue acelerando. Pero es que yo no creo, porque la industria del deporte produce y genera entretenimiento para nosotros que nos sentamos a verlo, Sí. que obviamente no digo que dejemos de ver el deporte, pero el hecho de que no vamos a dejar de ver, no vamos a dejar de entretenernos con el deporte, no va a hacer que la industria pare y diga vamos a parar 3 años para reevaluar cómo ¿qué estamos hacemos? haciendo las cosas. No va a pasar. Claro, ¿qué ocurre? Entonces- En época pospandemia se produjo como que un empuje o un acelerón, por decirlo de alguna forma, en el término de lesiones. Como que si alguien agarró y hizo así, boom, acelerador a máxima velocidad. Pospandemia, porque se saltaron en aquel entonces de 60 juegos, que fue la temporada regular en las grandes ligas, a nuevamente un calendario normal. La situación ya estaba tomando lugar, pero digamos que se puso en el panorama después de venir esa temporada muy corta a una temporada ya un poquito más amplia. ¿De qué hacer? ¿Qué es la pregunta del millón? Te puedo decir que a lo mejor la respuesta propiamente en el béisbol no está, propiamente dentro del fútbol no la tienen, pero más o menos cerca, ¿qué sería? Monitorear el volumen de trabajo en base a esas herramientas de tecnología que usted sabe y yo también, que se disponen en todos estos equipos. Sí,
Estoy de acuerdo, por ahí tienes que comenzar. Tienes que comenzar evaluando la cantidad de trabajo que estás haciendo y lo que estás exigiendo de un deportista. Pero yo te hago una pregunta. Ujú. Vámonos al mundo profesional. Nómbralo, no sé, Aaron Judge, nómbralo a Messi, nómbralo a Ronaldo, nómbralo a, no sé, LeBron James. Al Sí. que tú quieras, de ese nivel que están allá Pongámosle arriba. también fútbol americano, Patrick Mahomes. Sí, Patrick estrella Mahomes, en ya. todos los deportes. Pongámoslos ahí. Patrick Mahomes. Sí, La tecnología te dice Patrick Mahomes está sobrecargado en el hamstring, sí. por decirte. Y Patrick Mahomes y los Chiefs tienen que jugar para entrar a los playoffs. Ujú. Ganan, entran, pierden, salen. Sí. ¿Lo sientas a Patrick Mahomes? Siendo el fútbol americano como es, Patrick Mahomes juega. Es que por eso te digo. Pero es Fútbol que- americano. Por Ok. lo que hemos visto en esta serie de Netflix. Sí, sí, sí. Totalmente. De quarterback, receivers, todo eso. Patrick Mahomes juega. Ajá. Es más, sin ser un juego decisivo, juega. Ya, vamos a otro nombre. No, bajemos un poquito El tono del discurso. el tono del discurso, A ver. el estatus. Ajá. Pongamos a un... A ver, ¿quién te digo? Ya, Julián Álvarez de la selección argentina. Ujú. Que viene siendo titular, pero también a veces juega Lautaro. Sí. Se mezclan ahí los roles de quién juega. Misma situación, clasificación al mundial, qué sé yo. Sí. Sobrecarga en ambas piernas, desgaste físico impresionante porque viene una temporada larguísima en la Premier. Lo van a hacer jugar. Sí o sí. ¿Me entiendes? Pero con un Entonces, riesgo, con un margen mínimo de seguridad. está bien, pero es que entonces volvemos al mismo punto de que no van a parar. Pero no se está va a hablando ya detener nada. de una situación de do or die, sí. ¿Se hace o se hace? Es que Un mundial, un partido Sí. decisivo, un partido importante, un atleta profesional, porque ese es el tema. Todos ellos, al ser atletas profesionales, están tienen- expuestos a eso. están expuestos a eso, pero además han aprendido a conocer su cuerpo. Y ahí está la caída Sí. del juego. Ujú. Todos esos años de practicar una disciplina a ese nivel te tienen que servir a ti como atleta para conocer tu cuerpo y saber cuándo exigirte Claro. y llevarlo al límite y cuándo no llevarlo al límite Claro. porque sencillamente no da. Claro, pero y ojo, con esa pregunta que te hago y este argumento no digo que yo quiero que pare Ajá. el deporte para evaluar, no, o sea, yo creo que hay formas de hacerlo, tal vez teniendo temporadas un poco, no sé si más cortas o las vacaciones extenderlas un poco más Ujú. para que el deportista tenga chance de recuperarse, pero algo importante que tú dices ahí, ser consciente de tu cuerpo, una de las cosas que estaba aquí, que había notado es la prevención desde la parte mental, por Sí. decirlo de una manera. Una de las cosas que he escrito es que el deportista tiene que ser consciente de su cuerpo, tiene que saber cuándo está llegando ese lumbar de decir ya no puedo más porque No si puedo. doy un sprint más me rompo, Ujú. y saber cómo dosificar esa energía para lograr dentro de ese espacio donde, digamos, estás golpeado, estás desgastado, los músculos no están en su mejor momento, y aprender a dosificar la energía para tú poder dar tu mejor esfuerzo en ese espacio, ¿no? Pero para eso necesitas, primero, tienes que ser muy maduro, ¿sí? Aprender a manejar las emociones Sí. para que no te desborden y llevar tu cuerpo al límite sin darte cuenta que estás llegando a un punto donde te rompes. Ahora, la situación y el contexto siempre es importante. Siempre es importante. Porque Y probablemente... para mí es determinante. Totalmente. Eso quiere decir que al final sí toma una decisión o no la tome. Sí, porque por decirte, los mismos ejemplos, el Patrick Mahomes jugando en el Super Bowl y lo hizo. Ujú. Creo que venía de una fractura en el tobillo, no me acuerdo exactamente cuál era la lesión, y él jugó y que me acuerdo que corría en una pierna porque no aguantaba el dolor y jugó. ¿No? Lo mismo se puede ver en la semifinal del Mundial. Sí. Que Argentina pierde contra Alemania en ese mundial, en esa final. El mismo Mascherano en una barrida se rompió atrás y dijo, voy a seguir jugando. Entonces, hay momentos y hay contextos, ¿no? Cuéntame de algo, que tú me recomendaste ese documental de Netflix, de la gimnasta. De Simone Biles. Por ponerla a ella de ejemplo,
Ajá. pero abrir, digamos, la puerta para atraer a otras personas. Situaciones puntuales del deporte en donde 2 décadas atrás sí era normal que alguien llevase su cuerpo al límite. Sí era normal que una gimnasta, por ejemplo, fallara el salto, se fracturara el tobillo y saliera nuevamente, cojeando, a recibir la medalla. Curt Schilling en el béisbol lanzando con el tobillo sangrando. Ujú. Ese tipo de imágenes aparentemente en el pasado eran aplaudidas. Hoy en día más bien eso es señalado Sí, como no te negativo. cuento. Sí, no te Entonces, cuento. el mismo, o a lo mejor no es el mismo, pero lo que se aplaudía en el pasado, ahora se señala y se censura. Pero es parte del cambio, cosa que hablábamos también, Ujú. del cambio generacional, de que este no es el mismo mundo hace 20 años, Sí. de que no son los mismos atletas, Sí. de que todo cambió y hay que entender eso. Eso ahí te la compro. Sí, definitivamente es otra generación, los atletas han cambiado, pero yo creo que todavía se aplaude eso. O sea, tú ver en la última imagen que me acuerdo, Messi con el tobillo del tamaño de un tomate Ajá. y igual tratando de jugar. Como esa también, me acuerdo en algún momento de haber visto al central italiano, Chiellini, Ujú. roto en la ceja y tapado, vendado ahí. y jugando y gritando el gol cuando Italia hace gol. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que siguen pasando y se siguen aplaudiendo. O en el caso del béisbol, la imagen esta es el jugador de Baltimore que recibe el Ajá. pelotazo y termina jugando con los 2 tapones en la nariz. Exacto. Y alguien me decía en algún momento, me decía sobre esa imagen, me decía, Ajá. pero ¿por qué lo hacen jugar así? Bueno, es porque todavía se sigue aplaudiendo ese macho, ese hombre alfa que aguanta el dolor. Y entiendo Se sigue porque también él aplaudiendo. quería terminar jugando así. Exacto, se sigue aplaudiendo y es una manera en sí de decirte y convencerte a ti mismo de que tú eres capaz de todo. Ahora, lo que yo creo que ha cambiado no necesariamente es que esa imagen se señala, hoy en día es que estamos más conscientes de que tal vez ese el de Orioles fue, ¿no? Ujú. Que entró a jugar con la nariz tapada, Sí, sale del partido y tal vez tiene una conmoción cerebral. por ejemplo. Y 2 días después, Dios no quiera, pasa algo fatal. Eso creo que es lo que ha cambiado, la conciencia sobre los efectos de las lesiones. Sin meterme directamente en tu área de kinesiología, pero se ve mucho, o se ha visto muchos cambios en el fútbol americano con el tema de las conmociones cerebrales Sí. y todo eso, y los efectos que esos pueden tener. Lo que antes no se hacía es que antes no se era consciente del efecto post-lesión. ¿Me entiendes? Que un ligamento roto, mal curado, tiene, por ejemplo, hoy en día Luis Suárez corriendo en una cancha con una pierna. Porque se le nota hasta cuando hacen los piques que está cojeando Que está una cojeando. pierna. ¿Me entiendes? Entonces, esa parte hoy en día creo que estamos siendo más conscientes. Pero no necesariamente creo que ahora esas imágenes se señalan porque se siguen celebrando. Y está bien, porque es para mí es una demostración de la fortaleza del ser humano que podemos tener tanto mental como física. Tú fíjate algo interesante. El tema de que las lesiones seguirán tomando lugar. Eso no lo vamos Sí. a cambiar. Pero alguien preguntaba por allí, ¿cuál es la mejor manera de tratar una lesión? Tal vez tratando de obtener alguna, no sé, fórmula mágica para poder librarte de la tragedia que implica un ligamento cruzado que son 7 meses. De la tragedia que implica de alguna forma la Tommy John que son 1 año. Y yo siempre digo, la mejor forma de tratar una lesión es previniéndola. Bueno, sí. Ahí pienso yo que es donde hay que apuntar. Ujú. ¿Cómo? De acuerdo. Estamos trabajando en eso, como dicen por ahí. Esa va a ser, yo creo que eso va a ser la eterna búsqueda de la fórmula secreta, porque siempre van a haber nuevas cosas que afectan al deportista, siempre va a haber situaciones que no podemos prevenir. Y esa es otro punto, me parece importante, es que no podemos pretender que se van a prevenir todas las lesiones. No podemos pretender eso porque es imposible. Es imposible. El deportista élite, de joven, en cualquier grado de deportista, estás expuesto a lesiones, ¿no? Ya sea en un deporte como el béisbol que tal vez no tienes el contacto, o un deporte como el fútbol americano que sí hay contacto. Es imposible prevenirlas todas. Pero incluso alguien decía,
el que está exento de lesiones es solamente el que no está jugando. Exacto. ¿A cuántas personas has conocido tú que celebrando se lesionan? ¿Sabes qué? Que no participaron en el juego, sino que salieron a celebrar. Hemos tenido unos cuantos. Por lo menos dos. Yo que recuerdo me de acuerdo. uno que ganamos Sí. y él pegó un brinco en el dogado Ajá. y metió la cabeza contra el techo. Sí, sí. Yo me acuerdo por lo menos dos. Así que son situaciones a veces que el momento Sí, por eso te dije. te lleva a que ocurran cosas. Por eso te había dicho durante todo este episodio, el contexto es muy importante. Pero creo que más allá de que no vamos a prevenir todas las lesiones, es para mí esencial que el mundo del deporte comience a encontrar maneras de prevenir. De darse cuenta de que al final del día estamos lidiando con seres humanos. Los deportistas son seres humanos y que tienen una vida después del deporte. Ahora, si el deportista no se cuida, Sí. no hace su trabajo bien, se expone a lesiones, lo más probable es que no importa lo preventivo que seas, Sí. no estás haciendo un trabajo de prevención, pues te vas a lesionar más, lo más probable. Y a nivel infantil, que es lo que me preocupa también, Sí. yo creo que el principal protagonista en favor de esa prevención tiene que ser el círculo familiar, papá y mamá, Sí. que son, digamos, la principal figura de protección del niño. Yo creo que es una mezcla entre papá, mamá y los entrenadores. Porque te pongo un ejemplo hipotético. Juanito entra a jugar tenis. Ujú, Papá y mamá no saben nada de tenis, No pero a tiene Juanito idea. le gustó. ujú. Papá y mamá se van a guiar por lo que diga el entrenador. Sí. Si el entrenador no sabe y le exige a un punto Sí, donde el cuerpo del niño no aguanta, van a existir más lesiones. sí, Lo más probable, ¿no? es posible. Y ahí el llamado mío entonces es que el papá y mamá se involucren. Exactamente. Se involucren Sencillo. y aprendan del deporte que están Y que aprendan están y que practicando sepan lo que sus se está hijos. haciendo. Ajá. Es decir, no es como a veces me cuentan, no, yo lo dejo a él entrenando y me voy. Está bien, yo entiendo que los padres tengan responsabilidades. Lo respeto. No lo señalo para nada. Factor trabajo, tiempo, lo que sea. Claro. Eso no te hace a ti exento de la responsabilidad de saber qué está haciendo el niño ahí. Claro. No, 3 horas entrenando. Me pusieron a correr 1 hora y media. Me pusieron a hacer tal y cual ejercicio. Me dieron una pesa y me pusieron a hacer esto. Es decir, tú tienes que involucrarte para potencialmente prevenir o evitar una situación que te va a llevar a algún daño. ¿Y a quién le cuestionas eso? Digamos que el ejercicio de la pesa esté mal. ¿A quién se lo cuestionas? ¿Al entrenador? En este Como caso, padre me refiero, como ¿no? Sí. padre entrenador, porque se entiende que el niño Ajá. no va a saber propiamente si eso está bien o está mal. Él está siguiendo instrucciones en base a un entrenamiento que cree que le está haciendo bien. Claro. Es una Sí, situación sí, sí. complicada, pero al final Es súper la complicado. solución a ese problema puntual es involucrarse. Sí, Tratar, al menos involucrarse. Sí. Saber de qué va la cosa, cómo se trata. Y creo que es importante, ya que traes ese tema, hacer mención de que es importante que el deportista desde pequeño aprenda a hacer preguntas. Sí. Yo me doy contra la pared todos los días de entrenadores que me dicen, pero es que pregunta demasiado, no, ¿por qué no hace caso simplemente? Ajá. Yo digo, mi opinión, Sí. que los deportistas tienen que hacer preguntas, porque es su cuerpo, es su carrera y tienen que saber lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. el Y no por está qué. mal. No está mal hacer preguntas, pero hay coaches que le huyen a las preguntas y lo ven como que es un chico difícil de trabajar, es un chico que no se deja guiar. No, el chico tiene todo el derecho de preguntar si me estás haciendo levantar, Sí. me invento, 315 libras. ¿Por qué estoy levantando 315 libras? ¿En qué me beneficia? ¿Cómo esto se traslada a mi deporte? ¿Cómo esto se traslada a mi desempeño dentro de la cancha o dentro del parque? Pero bueno, es importante eso ahí, que los chicos entiendan y los padres entiendan que es importante que ellos, desde pequeños, comiencen a hacer preguntas del trabajo que están haciendo. Mire, ya para cerrar, como que tomando elementos puntuales, herramientas necesarias para evitar situaciones en torno a lesiones, Ok. recogiendo más o menos lo que hemos dicho. Ujú. Involucrarse, sí, Sí. a ver qué está haciendo. Que el atleta aprenda a conocerse, Conciencia, 100%. Conciencia. Conciencia de su cuerpo y de lo que hace. controlar el volumen de trabajo. Sí. Es decir, si usted está, y eso lo decía un compañero que trabaja con nosotros en el área del gimnasio, no está mal, que es lo que tú dices,
que el jugador te haga preguntas o que te comente cosas. No está mal que el jugador te diga, mira, de verdad estoy cansado hoy. Ajá, no, está mal, para nada. Sí, no pasa nada. Descansa y bueno, y mañana metemos mano, Claro. como dicen ellos allá. Si es un chico que de lunes a sábado te dice que está cansado, bueno, probablemente hay algo que cuestionar. Sí. O cuestionarnos nosotros mismos porque el chico está cansado. Pero el lunes a sábado. llamado Sí. a los que nos siguen es eso, conocer al atleta. Sí, E entender que sí, que las lesiones van a pasar, que algunas se pueden prevenir, pero que sí podemos involucrarnos en dos cosas, que es entenderlo, conectar ajá, y controlar o monitorear el volumen de las cosas que hace. totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Y para mí desde la parte mental es aprender a tener rutinas. Las rutinas son muy útiles. Las rutinas de lo que comes, de cómo descansas tanto físico y mentalmente, y una combinación de eso y el trabajo que estás haciendo. Pero creo que esencial en esta fórmula que acabamos de crear Sí. para solucionar todos los problemas Todos los de problemas del lesiones mundo. ya están solucionados. Sí. Creo que la clave comienza en estar consciente. Tanto desde el lado del entrenador como del deportista. Ser consciente en cómo trabajas tu cuerpo y hasta dónde lo empujas. Ahora, si la solución no la consiguen con esta fórmula, tienen nuestras redes, tienen nuestros perfiles. Así Perfectamente nos pueden escribir. Así es, totalmente. Bueno, muchas gracias otra vez por escuchar otro episodio de Béisbol y Más. Nada, eso Un es gusto. todo. No se olviden de compartir, darle like, comentar. Estamos esperando los comentarios para también responder sus preguntas si tienen alguna. Hasta luego. Gracias. Chao.